Tengan todos y todas ustedes, gracias por acompañarnos a esta rueda de prensa donde se darán a conocer los avances del proceso de transición. Nos acompaña en Presidium la licenciada Indira Vizcaíno Silva, gobernadora electa del estado de Colima, la arquitecta Marisol Neri León, integrante del equipo de Transición Colima, ingeniero Eduardo Jurado Escamilla, integrante del equipo de Transición Colima. Asimismo, el contador público Víctor Torrero Enríquez, también integrante del equipo de Transición Colima. A continuación, cedemos la palabra a la arquitecta Marisol Neri León. Muy buenos días a todas y todos los que el día de hoy nos acompañan. Muchas gracias a la gobernadora que aquí también está presente y que está muy al pendiente de todo lo que está sucediendo. Y pues bueno, su servidora, que ya tenemos algunos meses trabajando este proceso de entrega-recepción, que inició a partir del 1 de agosto a la fecha. Pues bueno, ya hemos tenido un cierto avance en esta entrega-recepción, que si bien pues hemos tenido información diversa, pero pues hasta el momento no concluida. ¿Por qué? Porque pues hemos encontrado en algunas secretarías muy buena apertura, en otras no tanto, y eso no nos ha permitido poder tener todavía al momento una cifra exacta de todo lo que conlleva esta entrega-recepción. Si bien pues todavía nos quedan algunos cerca de menos 15 días, que también ya se está trabajando con el sistema de entrega-recepción, el CISER, y que realmente eso pues será parte de la realidad que como gobierno saliente nos estarán entregando al gobierno entrante. Y en ese sentido, pues bueno, yo sí aprovecho para dar un pequeño informe de lo que hemos recibido por cada una de las secretarías, empezando con la Contraloría del Estado. En el tema de la Contraloría del Estado, pues si bien es donde se concentra toda esta información de todas y cada una de las secretarías, así también como los organismos públicos descentralizados y desconcentrados del gobierno del Estado. En ese sentido, con lo referente a las auditorías por parte de la Auditoría Superior de la Federación, se tiene una cantidad de 5,314 millones de pesos por comprobar, que si bien es información que todavía no está solventada, que son auditorías que están en proceso y que definitivamente pues estará tocando a este gobierno entrante dar seguimiento, puntual seguimiento a ello, y pues bueno, que definitivamente conforme vaya pasando el tiempo, pues estará teniendo esa información para poder ver el porqué de las cosas de que no se han cerrado estos ejercicios fiscales a partir del 2016 a la fecha. Eso es en lo que refiere a la Contraloría por diversos programas, por mencionar algunos: participaciones federales a entidades federativas, el programa de Prospera, aportaciones para los servicios de salud, aportaciones para el Fondo de Fortalecimiento de los municipios y las demarcaciones territoriales. En este tema pues son las retenciones del Fortamun, aportaciones múltiples, el FONE, que es la aportación de nómina para el tema educativo y gasto operativo, aportaciones para la seguridad pública de los estados, el fortalecimiento financiero, el FASA, que es el de los servicios de salud, las escuelas al 100, el FINS, el Fortafin, el FICE, el FIES y tantos más. Entonces, que si bien cada una de las secretarías les corresponde estar entregando la información contundente para la solventación, y es ahí donde estaremos viendo el por qué hasta la fecha no se han cerrado estas auditorías. Pasando en otro punto, que es la Consejería Jurídica, al momento se tienen 6 litigios abiertos, entre los cuales pues también se están dando puntual la atención. Sí ha habido buena apertura en ese sentido. Hay situaciones que de pronto pues tendremos que dar seguimiento, obviamente, y pues bueno, entre ellos está un muy puntual, como arquitecta pues como que me llama mucho la atención esa parte. Está una obra que se realizó en Manzanillo, se hizo la visita el día sábado y nos encontramos con que pues esa obra en este momento ya no existe. Por las últimas lluvias que se han presentado, pues ya se llevó el agua a esa obra. Entonces eso de alguna manera nos complica un poquito el ver qué se hizo antes, lo que se tiene en el momento, pero que si bien el área jurídica tendrá que hacer lo que le corresponde en ese sentido.
Entre otros litigios en este sentido jurídicos, pues va en el sentido del sector agrario. Son juicios agrarios que si bien ya se tiene algo de tiempo en estar en este proceso, pero pues bueno, se tendrá que estar haciendo en coordinación también con la SEDATU, revisando para poder solventarlos. En otro punto, en lo que refiere a la seguridad pública, nos hemos encontrado sí con una muy buena apertura por parte de ellos, pero con unas cifras, la verdad, muy, pues sí, lamentables, porque es algo que nos pega directamente a nosotros como ciudadanos en lo que refiere a la cantidad de patrullas, como bien ya lo ha venido manifestando la gobernadora electa, pues bueno, son muy poquitas patrullas los que tenemos en campo para todo un estado. Al momento, a la fecha del día de hoy, tenemos un registro de 44 patrullas en servicio, de 174 vehículos en funcionamiento, 151 están en desuso. Y de esas patrullas, 44 funcionan y 67 están descompuestas. Lo que, pues bueno, rebasa más la cantidad de las patrullas que están en los talleres y demás a las que están en servicio y para todo un estado. Son 88 vehículos civiles, 38 motocicletas y 4 bicicletas. Es lo que se tiene ahorita en servicio, en funcionamiento, y pues bueno, que se tendrá que estar revisando y pues ver la forma de que se pueda incrementar este número. Así también, pues bueno, los elementos, sabemos que son muy poquitos elementos los que se tienen en territorio y que también ya nuestra gobernadora ha estado manifestando esta parte. En lo que refiere a la planeación y finanzas, que es un tema muy importante y que también se ha venido manejando de tiempo atrás, conforme en estas cifras definitivamente han cambiado día a día. Y si bien pues sabemos que el Estado está totalmente en quiebra, día a día aquí el compañero Víctor, que es quien ha estado dando seguimiento puntual a este tema, pues al día se va modificando la cifra y cada día más y más y más. Al momento se tiene que la deuda asciende a la cantidad de 11,000 millones de pesos, cosa que, pues bueno, conforme cerremos el acto de entrega-recepción, pues definitivamente ya nos estaremos dando cuenta hasta dónde va a llegar al momento de la entrega-recepción. Y entre ello, pues bueno, son los pasivos que lo conforman, son los pasivos de 6,234 millones de pesos, 1,483 millones de pesos refieren al tema de salud, un déficit de 1,900 millones de pesos y entre otros que se van acumulando. A lo cual, pues bueno, igual el compañero Víctor nos podría estar dando un poco más de información respecto a ello. En la Secretaría de Educación, pues nos hemos dado cuenta que aquí se trabaja mediante convenios en bipartita, donde se puede trabajar con el 50% por parte del Estado y el 50% de la Federación. Hay convenios en el cual nos hemos encontrado donde en las primeras administraciones sí participa el gobierno estatal, cumple solamente en los primeros bimestres, y resulta que ya a fin de año o el resto de sus participaciones ya no cumple, y es entonces donde se genera todo este problema de endeudamiento con los trabajadores y con proveedores. Pues bueno, sabemos que en el tema de INCOIFED, que es un órgano que depende de la Secretaría de Educación, es un tema. Como todos de repente nos reunimos los compañeros y decimos, a ver, vamos a pasar al siguiente tema, y nomás suspiramos y es otro tema, pues sí, que debemos de cuidar y de velar por estos recursos públicos. En ese sentido, en INCOIFED, pues si bien es pura obra, se refiere a todo lo que refiere a la obra pública de la Secretaría de Educación, y nos hemos encontrado con muy poca información, información que de pronto nos entregan a medias, donde encontramos una lista de obras, pero esa lista de obras pues no tiene la información complementaria. Por así citarlo, estas obras que están contratadas no nos dicen de qué manera fueron adjudicadas, si fue mediante adjudicación directa, invitación a 3 o por la modalidad de licitación pública. Lo que sí de pronto nos hemos detectado, pues que bueno, las empresas que de pronto están trabajando estas obras, pues resulta que son las mismas y las mismas y las mismas, un ejercicio fiscal y luego otro ejercicio fiscal,
Y también algo que me ha llamado mucho la atención en ese sentido es que hay empresas que de pronto son contratadas o empresas nuevas que tampoco no tienen nada de malo, pero que sí de pronto dices, creo que este no es el perfil como para que esté ejecutando una obra de infraestructura pública, por ejemplo, el hacer una cocina, cuando la empresa es un especialista en temas de electricidad. Entonces, pues como que ahí dices, cada quien, dijeran en mi pueblo, zapatero a tu zapato, y es parte de lo que hace que una obra pueda ser efectiva, que una obra pueda ser de real utilidad y que no tenga a largo plazo pues problemas de edificación, porque eso se da muy comúnmente. Entonces sucede de que yo creo que en todo área pública y demás, pues tenemos que cuidar esos perfiles. Desde en ese sentido, la contratación, a quién se le está asignando la obra, pues que cumpla con esos perfiles, porque es parte también de la ley de obra pública, que debe de cumplir con esas características para poder ejecutar ciertas obras. Hemos encontrado pues que han estado pagando de manera extraordinaria conceptos que si bien también son válidos, pero son válidos cuando tienen una justificación. Y mientras nosotros hemos estado revisando algunos de los expedientes que nos han podido otorgar, pues nos damos cuenta que no están asentados en bitácora, o sea, no te justifican el porqué del cambio del concepto y que son conceptos pues que son muy, muy elevados. Es parte de estos procesos que se siguen revisando en INCOIFED y que, pues bueno, sin duda estarán saliendo muchos temas más que posteriormente estaremos dando a conocer. Pasando a otro tema, con el tema de SEIDUR, que es la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, pues en este momento se está haciendo una revisión de las obras. Empezamos a revisar un grupo de compañeros desde el ejercicio 2021, que es el actual, 2020 y 2019. Ha habido una apertura, sí, del acompañamiento por parte de la Secretaría, porque si bien nosotros como tal de poder acercarnos a las obras, de pronto era muy difícil dar con las obras, porque también el listado era el nombre de la obra, pero no nos decía la ubicación. No nos decía realmente en dónde estaba, únicamente el monto y el nombre de la obra. Entonces, acudimos con la Secretaría, sí existe esa apertura para poderlo hacer, sin embargo, pues con algunas limitaciones, porque tampoco ya no hay gasolinas, ya no hay personal, etcétera. Entonces, como sea, es algo de las responsabilidades tanto de ellos como de nosotros, de menos para saber en dónde están ubicadas y también saber que están realizadas, ¿verdad? Y en ese sentido, pues bueno, nos hemos encontrado que sí hay obras ejecutadas, pero no, muchas todavía no están terminadas, también por solventar algunas situaciones administrativas, pero que si bien es parte de las obligaciones tanto de los contratistas como de la Secretaría, tener en orden y tener al día este tipo de información. Así también, pues bueno, en los organismos que corresponden a SEIDUR está un tema muy latente que es de CIAPACOP. Yo creo que ya se ha venido platicando un poco y haciendo referencia a este tema, el tema de la planta de tratamiento, de saneamiento de las aguas residuales de la zona metropolitana Colima-Villa de Álvarez. Y pues bueno, es un asunto que se viene arrastrando desde el año 2005, donde fue contratada esta planta, que si bien como tal la planta definitivamente funciona, ya hicimos una visita a la misma, sí funciona la planta, pero el costo es muy elevado, muy elevado. En el 2005 se contrató esta planta de tratamiento por la cantidad de 305 millones de pesos, a lo cual estaba contratada para 20 años. Sin embargo, en el año 2011 se hizo un refinanciamiento porque supuestamente esa planta tenía una capacidad de 800 litros por segundo, a lo cual pues, ya no era suficiente, entonces hicieron un refinanciamiento y incrementaron la capacidad de la planta, que hasta el momento es de 1,200 litros por segundo, pero eso tuvo un costo súper elevado. Y así también el financiamiento ya no fue por 20 años, sino por 40 años. Y eso se va hasta el 2044, lo cual de costar a un inicio la planta de 305 millones de pesos, al 2044 nos estaría costando casi o un poco más de 2,000 millones de pesos, cosa que se paga al mes 11.5 más o menos millones de pesos, y que el gobierno del estado, y por qué preocupa tanto, que el gobierno del estado pues bueno funge como ese aval, que si en un dado caso el CIAPACOP no tiene para pagar, pues entonces hacen uso de las participaciones federales, que igual ya la licenciada estará abundando un poco más,
y pues bueno, eso es parte de lo emergente y de lo complicado que se tiene en esa área. Así también tenemos un caso muy especial con el IMADES, y hago mucho énfasis en este tema porque nos tocó verlo y vivirlo en este proceso de entrega-recepción que refiere a una planta recicladora ubicada en el municipio de Tecomán, a un ladito del relleno sanitario. Y todo fue porque, pues bueno, nos hicieron del conocimiento que un día domingo, pues estaban algunas personas retirando algunas equipo de esa planta recicladora, y tengo que también ser enfática en esto. Esa planta recicladora se recibió en el año 2016, de hecho se tienen notas periodísticas cuando se hizo esa visita en ese momento por parte del secretario de Seidur, por parte del gobernador actual, y se ve perfectamente que estaban haciendo revisión y el equipamiento nuevo, literal. Entonces resulta que pues hace un par de días, casi aproximadamente un mes, pues vimos y nos dimos cuenta que estaban retirando algún equipamiento de esa planta, cosa que pues bueno, acudimos con IMADES, hicimos la verificación de la misma, y pues bueno, ellos nos comentan que es un equipamiento que no corresponde a la planta, que es un equipamiento que se llevó posteriormente para hacerla funcionar cuando pues bueno, esta planta fue nueva, o sea, como que no funciona y que no cumple con las características de lo que se requiere para hacer ese reciclado, y entonces ellos decidieron pues bueno, retirar según estos equipos para entregarlos al dueño y poderlos trasladar y retirar para esta entrega-recepción. Sin embargo, pues también nosotros pedimos esa información relativa a esos bienes patrimoniales que corresponde y que fueron adquiridos en el año 2000, desde el año 2014, fue una obra y un equipo que se compró mediante Seidur. Seidur, si hace entrega formal al IMADES, queda responsable IMADES de la misma, y entonces es con IMADES con quien nosotros nos hemos estado dirigiendo. Pero pues bueno, es algo que todavía al momento no se tiene lo que refiere el alta de bienes patrimoniales. En ese momento nos decían que no, nunca se habían dado de alta, cosa que complica un poco más la situación para verificar qué es lo que se contrató, qué es a cuánto asciende toda esta compra. Sí se tienen algunos contratos, pero pues bueno, es parte de lo que tendremos que seguir revisando y que sin duda lo tenemos que terminar hasta antes del 31 de este mismo mes. Pasando a otro tema, pues tenemos también el tema de salud. Ya salud es meramente también deuda. Definitivamente salud trae cerca de 1,400 millones de pesos hasta el día de hoy, situaciones complicadas, situaciones emergentes que se han estado viendo directamente día a día, y que sin duda pues no nos cabe duda que esto va a seguir creciendo, porque es un sinfín de situaciones que se van descubriendo día a día y a cuentagotas, y que desgraciadamente hasta estos últimos días es cuando nos hemos estado dando cuenta de muchísimas situaciones y que nosotros desde un siempre hacíamos hincapié. Por favor, díganos, o sea, en verdad díganos, porque finalmente nos vamos a dar cuenta, y hay situaciones que hasta nosotros podemos hacer equipo para poder apoyar y que no se genere un problema mayor. Pues de mi parte creo que estos son los temas que al momento podríamos estar abonando, y que sin duda pues bueno, días más adelante estaremos aportando un poco más. Muchísimas gracias. A continuación, la intervención de la gobernadora electa del estado de Colima, Indira Vizcaíno Silva. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos, como siempre, por acompañarnos, por atender las convocatorias que hemos estado haciendo, precisamente con la intención de informar de manera clara y transparente a las y los colimenses la circunstancia en la que estaremos recibiendo el gobierno del estado. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones y lo reiteramos el día de hoy, seguramente conforme pasen los días nos encontraremos con más y más sorpresas, pero la clave del gobierno que nosotros encabezaremos será siempre hablar de frente con la sociedad colimense, decirles lo que está sucediendo en el estado y tomar decisiones de manera responsable y conjunta. Hace un par de semanas hablábamos de que se identificaba una deuda entre la deuda a largo plazo y todo lo que se venía revisando de alrededor de 8,000 millones de pesos. Hoy les decimos que hemos identificado alrededor de 11,000 millones de pesos y no sabemos aún cuántas cosas más estaremos identificando.
Ahí me queda claro que la opacidad del proceso de entrega-recepción en el que se nos ha negado incluso información tiene que ver con ello. Es decir, seguramente están intentando corregir, adecuar cosas y todo aquello que ya les resulte imposible cubrir o encubrir, pues es lo que se está destapando en este momento. No sabemos aún hasta dónde más vayamos a seguir encontrando malas sorpresas como estas, pero nosotros continuaremos informando de manera precisa. Además de este informe general que se ha venido haciendo por parte del equipo de transición, y agradezco a la arquitecta Marisol Neri, hay algunos temas en particular que a nosotros también nos están preocupando sobremanera en este cierre de la administración saliente. Tenemos información de que la semana pasada intentaron llevar a cabo una reunión de un comité del gobierno del estado para hacer un proceso un poco a modo, amañado y sin cumplir con los tiempos que marca la ley para vender la exzona militar. Esa exzona militar que tanto se habló que se convertiría en un patrimonio de las y los colimenses, que además se recibió por donación de la Secretaría de la Defensa Nacional y que con un proceso un poco amañado, sin cuidar los tiempos, están intentando de última hora vender para poder cubrir boquetes financieros. También sabemos que está un proceso en el que se quiere entregar un terreno de propiedad del gobierno del estado en el Colomo, en Manzanillo, para hacer un pago a IPECOL. Nosotros decimos, no resuelvan los problemas con sus posibles soluciones y nos dejen la responsabilidad de esas posibles soluciones. Permítanos al gobierno entrante decidir cómo resolveremos todos estos problemas y hacernos cargo de las decisiones que nosotros tenemos. No nos dejen cargas de decisiones que ellos estén tomando y que muy seguramente las y los colimenses no compartimos. También nos encontramos con el desmantelamiento de esta planta recicladora de Tecomán, que pese a haber sido inaugurada en 2016, movieron todo el equipamiento, la maquinaria y la trasladaron a el espacio del manejo de residuos sólidos que se tiene aquí en la zona metropolitana. Espacio que además está concesionado, es decir, bienes que son ya propiedad de las y los colimenses se trasladan a un espacio que está administrando un particular con el riesgo de que sean utilizados indebidamente por un particular. Pero adicionalmente a esto, se pretende también, de último momento y a quemarropa, crear un fideicomiso que garantice el pago de las labores de manejo de residuos sólidos que se hace en este espacio, un fideicomiso que pretende que cada mes tenga un fondo de reserva de 4 millones de pesos a costa de las y los colimenses y que a nosotros nos parece sumamente riesgoso el manejo del recurso que se puede hacer del mismo. También nos enteramos que tienen en proceso 2 concesiones. Una de un espacio en Palacio de Gobierno que pretenden que funcione como cafetería, Palacio de Gobierno que aún no está concluida su remodelación, pero que ya están pensando en cómo esta administración saliente, sin los tiempos necesarios, porque quedan 14 días, llevar a cabo un proceso que podría no ser transparente para entregar esta concesión a un particular. Y al mismo tiempo, entregar una concesión de la alberca olímpica. Alberca olímpica que se ha anunciado con tanto furor, alberca olímpica que no se hizo con recurso público, que se hizo con recursos de particulares, que a través de un proceso para que en vez de que este recurso se pagara como impuestos a Hacienda, se quedara en el Estado para invertirse en infraestructura deportiva de alto rendimiento, alberca olímpica que estaba funcionando antes de su remodelación para atender a niñas, niños, jóvenes que se forman en el deporte de la natación y los clavados y que ahora pretenden concesionar a un particular, también insisto, sin cumplir con los procesos legales adecuados. De la misma manera tenemos información de que hay 3 solicitudes de jubilación de 3 personas que tienen entre 40 y 46 años, es decir, a todas luces no cumplirían con los requisitos para jubilarse. Jubilaciones que están ahí pendientes en el IPECOL y que sin duda nosotros estaremos revisando. La semana pasada hubo un intento para sesionar en el órgano interno del C5, en el órgano que toma las decisiones en el C5, para con un documento prefechado
que pretendían fechar en septiembre, comprometer el ejercicio de un recurso público que aún no ha llegado al Estado por casi 160 millones de pesos. Obviamente, tenían que alterar, tenían que poner fechas previas para que esto fuera posible. Y todo esto nos genera a nosotros un riesgo importante. Primero, porque desconfiamos de cada peso que se pueda recibir por parte del actual gobierno estatal. Sabemos que tenemos un problema grave con el impago de los trabajadores, pero también a los trabajadores les queremos decir, hay un gran riesgo de que cualquier peso, cualquier recurso que se reciba por este gobierno estatal al que le quedan menos de 15 días, pueda ser utilizado para cosas distintas a lo que es nuestra prioridad, que es el pago de las y los trabajadores. Y por eso quiero pedirles mucha paciencia, quiero pedirles confianza. Nuestro compromiso, por supuesto, que es con ellas y con ellos en primer lugar, pero comprenderán que en este momento es difícil confiar de cualquier recurso que pudiese recibir el actual gobierno estatal. Y respecto a esta venta o intención de venta de la exzona militar, de estas dos concesiones que hablábamos, de la cafetería y la alberca olímpica, de este desmantelamiento de la planta recicladora, queremos ser muy puntuales. Hacemos un llamado al gobernador del estado para que se abstenga de continuar con estas acciones que perjudican los bienes y las propiedades de las y los colimenses, porque además se tiene una gran desconfianza del manejo que se pueda hacer de esas decisiones y de los recursos que se puedan recibir de las mismas. Hacemos un llamado a los funcionarios del gobierno del estado que estén en las diferentes dependencias involucradas para que se abstengan de participar en esos procedimientos que son a todas luces irregulares e ilegales, que pueden acarrearles consecuencias legales también a cada uno de ellos. Al tiempo que también hago un llamado a los particulares que pudiesen tener interés de participar en estos procesos, porque no son procesos sólidos legalmente, porque están poniendo en riesgo los recursos de estos particulares, pero porque además de llevarse a cabo estos actos u otros similares, vamos a investigar a fondo a los funcionarios que participen y a los particulares involucrados para garantizar que dichos procesos cumplan con los requisitos y que no existan cadenas de corrupción en los mismos. Recordemos que la corrupción ya es un delito grave. Lo digo en pocas palabras, lo digo de manera clara. Al gobernador le exigimos que cese de intentar vender el patrimonio de las y los colimenses. Desde aquí le decimos que vamos a investigar y a realizar las acciones legales en contra de los funcionarios que dañen y vendan el patrimonio de las y los colimenses, pero también de los particulares que sean cómplices y compren dicho patrimonio. Colima no está a la venta. Colima es de las y los colimenses. Estamos a unos días de que termine este régimen de corrupción de más de 90 años, estos gobiernos insensibles de las últimas décadas. Y después de la reunión que tuvimos la semana pasada con nuestro presidente de México y el gobierno federal, también les podemos decir que tenemos la confianza de que en la medida de que en el gobierno entrante en Colima hagamos las cosas bien, claro que por compromiso, pero sobre todo por convicción con nuestra tierra y con sus habitantes, vamos a contar con la confianza y con el respaldo del gobierno de México. Reiteramos el compromiso de que vamos a investigar la situación financiera del Estado, que vamos a llevar a cabo una auditoría de manera profunda y vamos a actuar legalmente en contra de quienes puedan resultar responsables de irregularidades y malos manejos financieros. La transparencia y la honestidad van a ser una clave en nuestro gobierno. Eso nos va a permitir, por supuesto, generar ahorros importantes, pero sobre todo, la transparencia y la honestidad de nuestro gobierno nos va a permitir que, de la mano de las y los colimenses, saquemos adelante a nuestro estado. Muchísimas gracias. Bien, miren, a continuación viene un espacio de 3 preguntas. Favor de alzar la mano y que sean preguntas concretas. Tomando en cuenta las pruebas que dicen que ya tienen, van a presentar alguna... Micrófono, si quiere, ahorita se lo paso a usted y somos el micrófono para que le escuche. Preguntarle, gobernadora, ¿qué garantía, qué seguridad hay
con todas estas situaciones que se han encontrado, de que no habrá un pacto, en este caso, para proteger en caso de funcionarios, exfuncionarios, precisamente qué garantía tiene la ciudadanía? No lo estaríamos denunciando, si así fuera, así de sencillo. La garantía que tienen es que les estamos diciendo las cosas de manera clara, directa y con antelación. Es decir, si alguna de estas cosas suceden, nosotros buscaremos cómo revisar el proceso legal bajo el cual se llevaron a cabo para echar atrás todo aquello que se esté haciendo de manera irregular y actuar en contra de quienes pudiesen prestarse a falsificar documentos o a falsificar la información de los mismos, como las fechas o las cantidades, montos, etcétera. Hola, Indira, tomando en cuenta las pruebas que señalan en este momento, que ya tienen todas las irregularidades que señalan, ¿van a presentar una denuncia penal en contra de alguien o algunos funcionarios actuales sin haber llegado a la gubernatura? ¿Pueden hacerlo ya? ¿Y contra quién? Hay procesos que sabemos que se han iniciado, pero que no han concluido. En tanto no concluyan, no se hagan estas firmas de actos y demás que implicarían evitar los procesos. Por ejemplo, sabemos que han iniciado estos procesos de concesión. Sin embargo, esto se culmina en el momento que entreguen la concesión y que se haga evidente que en este proceso no se hicieron las publicaciones, las licitaciones y todo este proceso de marco legal. En ese momento nosotros actuaríamos. Ahora lo que estamos, si hay pruebas de que se empezó el proceso. Lo que nosotros estamos haciendo es un llamado para que ese proceso se pare, para que no cometan irregularidades, o de lo contrario, actuaremos en consecuencia de lo mismo. ¿Contra quienes ya tienen pruebas y pueden poner una denuncia penal ya en este momento? Eso será en el momento de que se encuentren los procesos terminados y sepamos quiénes firmaron dichos procesos. Sabemos que hay funcionarios que se han negado a hacerlo y que por eso no han avanzado. Sin embargo, por eso también hacemos el llamado a los funcionarios a que se mantengan en esa misma línea, a que no firmen nada que les pueda comprometer. ¿Entonces tienen pruebas ahorita o no para...? Sí, tenemos información precisa de eso y sabemos que no se ha firmado. Buenas tardes. Para el enajenamiento de bienes del Estado se necesita, si no estoy equivocada, que lo apruebe el Congreso del Estado, ¿o no es así? Y no sé si para la concesión también. No necesariamente. Precisamente esa es la preocupación que tenemos y la externamos y compartimos con todas y con todos. Aquellos bienes que están a nombre del gobierno del Estado necesitan pasar por un proceso ante el Congreso para desincorporarse efectivamente. Pero resulta que los bienes que están a nombre de organismos paraestatales descentralizados, OPDs, no necesitan pasar por este proceso del Congreso, sino que ellos de manera unilateral, digamos, pueden hacer un proceso de venta o concesión de nuestro patrimonio. Y es el caso de la exzona militar. Ninguno de nosotros lo sabíamos. Pero resulta que la exzona militar no está a nombre del gobierno del Estado, está a nombre de un OPD, que es el responsable de administrar los bienes del Estado. Pero dicho bien no está a nombre del Estado, sino a nombre del OPD, y por lo tanto no necesitaría pasar por el Congreso para un proceso como este. Esa es la preocupación que nosotros tenemos. Sin embargo, un proceso como este no se puede hacer en 14 días. Y si hubiese quienes se prestaran a intentar hacer este proceso sin cumplir con los requisitos legales, nosotros tendremos que tomar acciones en ese sentido. ¿A nombre de qué organismo está? ¿A nombre de qué organismo está? Del organismo responsable de la administración de los bienes patrimoniales del Estado. ¿Quién es? Comentaron de una posible venta de la zona militar, así como un terreno en el Colomo. ¿Tienen, si ellos comentaron el precio más o menos en cuánto se daría? Bueno, la zona militar completa en este momento está valuada en aproximadamente 400 millones de pesos. Desconocemos si lo que se está pretendiendo es venderla completa o solo una parte de la misma, pero nos preocupa porque al final del día es patrimonio de las y los colimenses. No sabemos si se vendería en lo que realmente es su valor y también desconfiamos en qué se utilizaría ese recurso. Cerramos con una pregunta más. ¿Qué tan comprometidos están las participaciones federales? Hablabas de que hay contrapartes de que no se han entregado. ¿En qué porcentaje estaríamos hablando? Ese es uno de los temas más complicados financieramente hablando en el Estado, porque lo que les puedo decir es que el compromiso que fue haciendo la administración saliente de las participaciones federales, es decir, todo lo cargaban a participaciones federales, es tal, no solamente que desde julio ya no tenían para pagar la nómina, sino que a partir de octubre
ni siquiera iban a recibir participaciones federales. Es decir, estaban todas, absolutamente todas comprometidas. Tan comprometidas que en octubre el pago de la deuda a largo plazo, que es de 30 millones de pesos mensuales aproximadamente, estaba en riesgo. Y por lo tanto eso implicaba que nuestro estado cayera en lo que se conoce como un default financiero, en deuda, como moratorio. Y las consecuencias de ello es no solamente que nos suban intereses y demás, sino que a partir de noviembre no seamos sujetos de crédito. Y esto que a veces suele usarse como los créditos a corto plazo, que se sacan para pagarse en unos meses durante un año, para un poco cumplir con los compromisos de fin de año, pues estaba absolutamente comprometido. Así de grave es el compromiso. Y ahora nos encontramos con que además todo lo que se queda de ver en la planta de tratamiento de aguas residuales de Ziapacop también se carga las participaciones federales, que son pues de todas y de todos. Entonces, sí, claro que vamos a encontrar muchas complicaciones. Yo estoy convencida, decidida, confiada en que en la medida que vayamos transparentando, actuando jurídicamente y sobre todo actuando a partir de ahora de manera responsable, podremos poco a poco ir estabilizando las finanzas de nuestro estado. Indira, es gravísimo que en 2 semanas subió de 8,000 millones a 11,000 millones y todavía quedan 13, 14 días. ¿Pudiera incrementarse todavía? Sí, por supuesto. Ya ahora estamos conscientes de que podremos encontrar cualquier cosa. Hace unos días les decíamos que nos habían entregado aproximadamente la mitad de la información de las diferentes dependencias. Sí hemos avanzado un poco, pero seguimos con mucha opacidad. Entonces, simple y sencillamente yo digo, nos mantendremos informando a las y los colimenses. Yo reitero, no vamos a permitir que se venda el patrimonio de las y los colimenses para cubrir boquetes financieros. Vamos a actuar legalmente, ojo, en contra de quienes pudiesen ser responsables de mal manejo de los recursos públicos y vamos a comenzar con una nueva etapa de transparencia, honestidad y responsabilidad en Colima. Vamos a acabar con esta etapa de corrupción y de insensibilidad y lo vamos a hacer de la mano del Gobierno de México, pero sobre todo de la mano de las y los colimenses. Muchas gracias. Así es como llegamos al término de esta rueda de prensa. Les agradecemos su participación, asimismo a todas las personas que nos sintonizan. Gracias, que tengan un excelente día.